Hola, para empezar este video tenemos que dejar claro que en Argentina hay más de 50 pueblos originarios, pero muchos de ellos se reúnen en uno solo o en una aldea, todo eso haciendo una formación de una gran aldea, pero con mucha variedad. Pero vamos a tocar lo principal, los diaguitas, lo que se encontraron más que nada en Tucumán, Catamarca, La Rioja, los Atacama, los Humaca, los Lule, que estaban en Salta, Formosa, Chaco, los Torete, los Guaraní, que estaban en Misiones, Corrientes. Después podemos tocar obviamente en la región pampeana, que estaban los mapuche y los mapuche y los tehuelches en la zona pampeana y patagónica. Después vamos a tocar más los yamana y los huampis, los incas, que estaban en Mendoza, San Juan y La Rioja también, y los ranqueles. Vamos a pensar primero con los que tienen un poco de menos historia, tanto en conflicto. Primero vamos a empezar con lo que menos historia tuvieron acá en nuestra zona de Argentina, lo que hoy conocemos de Argentina, van a ser los incas. Los incas estuvieron en Argentina alrededor de 1450 y 1480, en la región de Jujuy, Salta y Catamarca. Su llegada fue poco antes de la llegada de los españoles, así que no tenía mucha historia, pero se mezclaron en esa época con una tribu que ya teníamos hoy, que teníamos antes, que esto eran los diaguitas. Sus mezclas, sus costumbres hicieron que ambos evolucionaran en una parte técnica, pero los diaguitas vamos a dejar para después. Mapuches. Los mapuches, su primer registro oficial, que se le puede decir, viene de crónicas españolas en el siglo XVI, como la Araucanía, donde los mencionan como los indios de la tierra. Oficialmente, ellos son la evolución de dos tribus específicas, la Pitren y el Vergel, que son pueblos originarios de Chile. Estos se unieron en el centro sur de Chile y su lado de la Patagonia en esa época para unificar y hacer la evolución que hoy se conoce como mapuche. Después ellos se trasladaron a nuestro lado donde ya habían pueblos originarios argentinos que se llaman los tehuelches, que van a ser mencionados en este video, pero es importante mencionar acá. Acá los mapuches hicieron cruzadas, como la cruzada que se hicieron para recuperar Jerusalén, exactamente. Eh, Estas cruzadas se llamaban específicamente como la araucanización. Lo repito, ¿no? Araucanización, donde en este proceso se tomó Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y parte de la Patagonia, que era territorio de los tehuelches. Acá hay que dejar algo claro. Muchos estudios de la Universidad Pública Argentina, la UBA, y ¿cómo se llama esto? Lo que investigan todo esto, de acá Argentina, recalcan que los mapuches no masacraron a los tehuelches y que todo lo que pasó fue un mestizaje entre el tema de comercio y casamientos políticos, lo cual es verdad. ¿Por qué esto es una verdad media? Porque este proceso sí existió, pero fue al principio. Cuando recién se conocieron y los mapuches no sabían cómo se manejaba el territorio, o cómo eran ellos, cómo se actuaban. Los tehuelches tienen una costumbre bastante pacifistas. Esto lo vamos a tocar más en su tema. Pero los mapuches, una vez que empezó a conocer el sitio, las guías, los lugares donde ellos más acumulaban, sus lugares más indefensos, a través del comercio, a través del mestizaje, a través del casamiento, ellos lo empezaron a atacar por la espalda a los tehuelches. Los empezaron a masacrar. Y en este proceso del masacre, que era la arau, araucanización, los mapuches tomaban el territorio de tehuelches a través de embojadas, asesinatos, etc, etc. Y mataban a los niños, violaban a las mujeres, secuestraban a las mujeres, y luego de esto agarraban y si había a un hombre no tan fuerte, pero sí que servía para esclavos, lo esclavizaban. Lo tenían como sirviente, los tenían como esclavos, para el campo y para que hagan las cosas que ellos sabían hacer, que era el cultivo, aunque los tehuelches eran nómadas, sabían cultivar, y los mapuches no tanto. Entonces, los tenían cautivos, los tenían esclavizados para que ayuden
al proceso, a la alimentación, etc, etc, etc. En esta guerra hay que mencionar a dos caciques principales. El cacique Payacán. Este cacique fue uno de los más sangrientos y que más mataron a los tahuelches. Este mapuche se caracterizó por todas las incursiones que hizo, porque fueron un montón, y especialmente por la masacre del territorio de la Piedra de Chotel, donde fue una masacre enorme que hicieron. Y después tenemos al cacique Chocorí, el cacique Chocorí, que este se caracterizó por los ríos más importantes de los tehuelches, que donde ellos más que nada pescaban, tenían su zona de guerra mejor, donde mejor estaban. Este cacique fue el que más conquistó esta zona. Hizo que se lo quitó básicamente todo, que sería, o donde hoy se lo reconoce como el territorio mapuche, en realidad era todo ese territorio, era este Tehuelche antes de su masacre por parte de la tradición de los mapuches. Ahora vamos con los diaguitas. Estos fueron muy avanzados en tema de agricultura en montaña. Para que te des una idea, tenían riegos en montañas para todo lo que es cosechas. Los regaban artificialmente con ríos. O sea, modificaban todo un río para que en la misma montaña se riegue todo el cultivo. Cultivaban papas, apoyo, poroto. Usaban un sistema artificial de riegos o sea, era nivel Inca de la época, nivel Inca. Y otro dato es que ellos se resistieron a los españoles hasta el último momento. Los españoles no podían con ellos. O sea, aparte que eran muy buenos agrícolas, eran guerreros excepcionales. O sea, era una locura los diaguitas. Después tenemos los atacameños. Esto en realidad no es una tribu en sí, sino un conjunto de tribus que se unen para hacer una sola. Pero en fin, no es una tribu en sí. Eh, Son muchas organizadas. Después tenemos los chanes. Son nuestros hermanos, literalmente nuestros hermanos de sangre, porque compartimos con Bolivia. Estos están hace 2500 años, se asaltaron lo que sea el territorio de Chaco y Bolivia. Eh, Su característica especial es que hacían máscaras de madera de yucha, que sea el palo borracho. A través de esto también hacían con tintes naturales. Celebraban esto sí lo tengo que leer porque me cuesta. El guasó es una danza de su época para agradecérselo a los dioses. Después están los guaraní, que están entre Corrientes, Entre Río, algunas partes de Buenos Aires, Formosa, obviamente Paraguay. Se llaman así mismo el agua o guaraní. Viven a través del tecocel, que sería el modo de ser guaraní, respuesto por el monte, el Kaagui, es una fuente de vida para ellos, medicina, espiritualidad. Los tehuelches, ahora sí, con lo que a mí me importa. En primer lugar, ellos eran nómadas, viajaban por todo lado, conquistaban territorios, se sentaban un tiempo, después viajaban de nuevo, bla, pero constantemente ellos tenían su territorio donde ellos pertenecían y donde tenían su asentamiento también, donde se quedaban fijos un tiempo, después viajaban de nuevo, volvían, ellos en realidad son conocidos como patagones durante la conquista española, pero ellos están en ese territorio hace más de 5000 años. Los mapuches ni existían todavía, o sea, ni siquiera se había formado. O sea, recién estaban divididos en las dos tribus antes que se unificaran. Los tehuelches ya estaban ahí. O sea, ya están en territorio pampeano, territorio. ¿Cómo se llama esto? Patagónico, ya estaban ellos ahí. Lo que se caracteriza mucho de los tehuelches que eran muy amigables. O sea, eran demasiado para su propio bien. Cuando los mapuches vinieron, ellos confiaron, se hicieron amigos, hicieron compras. También obviamente había conflicto, tampoco era, sí, vení, yo te doy todo y vos somos amigos. Obviamente tenían su conflicto, pero eran muy amigables, siempre estaban dispuestos a hablar. Cuando llegaron los españoles, los recibieron con oro, con plata, los hablaron, los dejaban pasar a su territorio también. Tuvieron su conflicto al principio, obviamente, pero los españoles se aprovecharon de eso, se hicieron los amigos, después conquistaron. No lo eliminaron, nunca pudieron eliminar a los tehuelches, tampoco.
pero sí conquistaron las tierras, porque ya estaban debilitados, porque tenían a los mapuches atacando, tenían también a los españoles, y la conquista también, aunque mucho de su gran masacre, donde mucho perdió en su territorio fue en 1800 para adelante, eh, también cuando estaban los españoles conquistando, también eran atacados por un grupo de mapuches. Entonces siempre tenían como defender ambos lados, una guerra o no era con los españoles, era con los mapuches, entonces constantemente tenían pérdidas de ambos lados. Así que eso se complicaba. Aparte de todo esto, su estrecho lazo con Buenos Aires. Antes de la llegada de Roca, los tehuelches tenían su territorio. Cuando Roca conquistó todo, hizo la masacre del desierto, los tehuelches eran muy amigables con los de porteños. Demasiado, tenían socios comerciales para que vos te des una idea. Este tema, los tehuelches, yo considero que si se hubiese dado con el tiempo, ellos se hubieran unido al territorio argentino por voluntad propia, porque ellos ya usaban la bandera argentina en forma de paz y lo usaban de forma propia, porque ellos pelearon junto a nosotros para ser liberados de los españoles. Así que, vos imagínate, ellos ya usaban la bandera argentina, ya muchos hablaban español, tenían un estrecho lazo con Buenos Aires, muchos estaban viviendo en Buenos Aires también tenían comunicación constante, se habían hecho una buena amistad. Era cuestión de tiempo que ellos solo se unieran al lado de Buenos Aires, para mí, para ser parte del territorio argentino. O al menos estrecho lazos, que eran muy cercanos, pero no. Cuando Roca asumió el poder, hizo la masacre, que los masacró, que los mandó a matar a todos, y tomó todo ese territorio. Por un parte nos beneficiamos, pero por otra creo que perdimos gran parte de nuestra cultura gracias a eso. Pero acá lo importante es que en 1904 muchos tehuelches fueron engañados y abandonados por el Estado argentino y enviados a zoológicos humanos. Aunque no fueron vendidos por el Estado argentino, el Estado argentino sabía que se lo estaban llevando de forma esclava, pero no le hicieron nada, especialmente por el gobierno autoritario como Roca, que no le interesaba tener a gente como los tehuelches en territorio, porque los tehuelches tarde o temprano se iban a rebelar, lo cual estaba perfecto, porque no querían perder su territorio tampoco. Pero ellos también eran muy estrecho lazo con Argentina. Se consideraban, muchos ya se consideraban argentinos porque pelearon en guerra, estuvieron juntos. Algunos nacían en Buenos Aires, se iban con los tehuelches, o muchos vivían en territorio de tehuelches y se iban a vivir a Buenos Aires. Así que era muy complejo ese sistema, pero ya estaban muy argentinizados, ya tenían mucho la pasión argentina y ya estaban viviendo como argentinos. Lo que pasó con esto cuando fueron enviados zoológicos humanos, como en Estados Unidos por la Universidad de San Luis, en Missouri, Estados Unidos, como mencioné, los exhibieron, lo ponían como salvajes gigantes de las tierras patagónicas, haciendo una ridiculación y mucho de lo que fueron engañados, porque ellos lo que le hicieron era, lo engañaban que iban a hacer comercio en Estados Unidos y Europa, con sus pieles, con su conocimiento, con su arte para dar conferencias sobre la tierra, bla. eh, lo engañaban así, se lo llevaban por Europa y Estados Unidos. Aunque el pueblo iba a estar, aunque el Estado argentino sabía que algo raro estaba pasando, no específicamente para qué lo utilizaban, pero sí sabían que algo raro estaba pasando, lo dejó abandonado a los tehuelches. Eh, hasta mil, 1945, cuando el Estado peronista para adelante directamente llama a todos los últimos grupos que quedaban de tehuelches a través de la masacre aérea del bautismo de fuego, que ya se habían quedado 1000, quedaron 200 después de esa masacre de parte del peronismo. Eh, bueno, eso fue casi toda la historia de los tehuelches. Sufrieron, atacaron, traicionaron constantemente y nunca se les dio el respeto que merecían. Fueron esclavizados después, en época de 1900. En 1904 fueron llevados hace menos de 110 años. Hace menos de 120 años ya fueron esclavizados en esa época. Y justamente Estados Unidos y Europa, hablando de eso, del racismo que supuestamente era de nosotros, pero ellos eran los verdaderos racistas. Esta fue la historia de los pueblos originales más importantes. Espero que te haya gustado. Nos vemos.